Alto Verde. Hola, soy Alejandro Paredes, administrador de este canal Alto Verde Querido Cultural. Y te cuento que estuvimos charlando con Ricardo Sosa, excombatiente de Malvinas. Y esto nos dijo. Tuve el honor, el privilegio de ser uno de los tantos soldados que formamos parte de la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Cuando sucedió lo de Malvinas, caso particular mío, al igual que cientos de jóvenes santafesinos que fuimos llevados el día 3 de agosto de 1981 en tren, partimos desde la vieja estación Mitre, que está ubicada en el sur de la ciudad de Santa Fe, con destino a la base naval Puerto Belgrano. Fuimos aproximadamente 1200 el total de muchachos que fuimos. Es decir, que cuando sucedió lo de Malvinas, nosotros ya hacía 8 meses que estábamos incorporados a la Armada Argentina, el caso de la tanda nuestra, cuarta tanda, clase 1962. Y bueno, fuimos ahí, llegamos a la zona de Puerto Belgrano, que es donde está la base naval de la Armada Argentina. Estuvimos en un centro de incorporación y formación de conscriptos de marinería desde 4 de agosto hasta más o menos fines de septiembre del mismo año, 1981. Ahí, luego de darnos instrucciones de las distintas unidades que pertenecían a la Armada Argentina, ahí nos enseñaron a conocer que era un buque. Si bien es cierto, yo ya lo conocía por haber vivido en Alto Verde, vivía frente al puerto de la ciudad de Santa Fe y veía cuando ingresaban barcos a cargar cereales al puerto que teníamos aquí en la ciudad de Santa Fe. Pero ahí nos dieron instrucciones para conocer las distintas unidades de guerra de la Armada Argentina. Ahí nos enseñaron a utilizar armas, y después de casi 2 meses de instrucciones nos fueron destinando a los distintas bases o cuarteles con las que contaba la Armada Argentina en ese momento. A mí me tocó ir a un buque, un destructor de la Armada Argentina, junto a 10 santafesinos más. Y bueno, ahí estuvimos desde septiembre de 1981 hasta octubre, o sea, finales de septiembre de 1982, en esa unidad de guerra de la Armada Argentina. Es decir, que cuando fue lo de Malvinas, nosotros ya hacía 8 meses que estábamos incorporados realizando el servicio militar. Poder hablar de lo que significó para uno, bueno, por ahí se cruzan muchas emociones. Saber que uno, si bien es cierto, el sueño mío era navegar, se me cumplió ese sueño al realizarse el sorteo de la clase correspondiente. Me tocó un número alto, 981, y fui por esas cosas de la vida destinado a la Armada Argentina. Después de ese periodo de instrucciones en Campo Sarmiento, nos dieron el destino, y bueno, cuando escuché yo que me mandaban a un buque, muy grande la emoción. Saber que iba a ir a cumplir con el servicio militar a una unidad de combate de nuestra Armada, navegar, conocer muchos puertos. Tuve ocasión de navegar mucho antes de la guerra, conocer puertos como por ejemplo Puerto Quequén, Necochea, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Mar del Plata, Puerto Madryn, y todo hacia el sur hasta llegar a la misma ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Todo eso sucedió antes de la guerra de Malvinas. Y bueno, cuando fue lo del conflicto de Malvinas, antes del 2 de abril, recuerdo que nos habían dado una licencia de un mes, aproximadamente mes de enero completo. Estuve aquí en Santa Fe, en Alto Verde. Después de esos 30 días de licencia, bueno, tuvimos que volvimos a presentarnos a cada uno a su unidad a la cual pertenecía.
Y después de eso nos llevaron a la zona de Mar del Plata a realizar operativo, adiestramiento, decían, táctica de combate, y ya nos iban preparando, dándonos a conocer distintos tipos de armamentos. Ahí ya nos fueron asignando, como el buque donde estaba yo tenía armamentos para 3 tipos de combate, ya nos iban asignando un puesto determinado en el supuesto caso, por ejemplo, que nos atacara un avión. Yo tenía que ir a cubrir un puesto de combate, era proveedor del ala derecha, o sea, el cañón derecho de una pieza de 3 pulgadas. Si era una alarma de combate de superficie, o sea, de buque a buque, yo tenía que ir a cumplir puesto de combate de proveedor del ala derecha al cañón de una torre de 5 pulgadas. Y si era un ataque de un submarino, yo tenía que ir a cubrir puesto de combate a la cubierta de erizos, que era una plataforma donde había varios proyectiles que una vez que se detectaba el submarino o elemento, bueno, ahí le daban la ubicación, todo eso, y se accionaba todo el sistema para poner en funcionamiento ese armamento. Bueno, estuvimos ahí haciendo adiestramiento, todo tipo de táctica entre los buques, la aviación naval, los submarinos de la Armada Argentina. Y bueno, y después de haber hecho esa especie de adiestramiento, supervivencia, todo eso, bueno, se nos empezaba a racionar el uso de agua, las comidas. Eran constantes los zafarranchos de combate, cosa que nos vayamos ya familiarizando con nuestros puestos en un caso eventual de combate. También nos fueron preparando para un caso probable de abandono del buque. Ya nos habían asignado qué balsa en caso de que nos atacaran y bueno, tengamos que abandonar el buque. Uno ya sabía a qué lugar debía acudir y cuál era la balsa que le correspondía, qué elementos tenía en esa balsa, para qué servían esos elementos y todas esas cosas. Después, bueno, de esos días de operativo, de adiestramiento, de conocimiento, de constantes zafarranchos de combate, de simulacro de combate con aviones, con submarinos, con buques, todas esas cosas para ir adiestrándonos, regresamos a la base naval Puerto Belgrano. Comenzamos a notar muchos movimientos raros. Se comenzó a ver que llegaban camiones Unimog con soldados de otros lugares. Comenzamos a ver que en los buques se estaba cargando mucho armamento, ya armamento de combate, que en los buques se comenzaban a cargar mucho combustible, a cargar muchos alimentos, y ahí empezamos a observar fundamentalmente cómo se iba cargando muchos pertrechos militares, armamentos, mercaderías, tropas al buque que teníamos en ese momento, que era de desembarco, el buque Cabo San Antonio. Y bueno, y tal es así que fines de marzo de 1982 se había dado la orden ya de zarpar a prácticamente todas las unidades que estaban en la base naval del Puerto Belgrano. Nosotros en ese momento sabíamos que había habido una manifestación en Plaza de Mayo de la CGT, que había sido muy reprimida por el gobierno de ese momento, el gobierno militar. El temor fundamentalmente mío era de que había estallado una guerra civil. Pero cuando vimos que se tomó rumbo sur, ahí ya había 2 alternativas. O era con Chile o era con los ingleses por Inglaterra. Y bueno, y así fue como, llegado un momento, nos enteramos que había que ir a participar del operativo Rosario, o sea, operativo recuperación de las Islas Malvinas. Bueno, y así fue como
fueron transcurriendo, ¿no es cierto?, los momentos y ahí nos enteramos que el objetivo era ese, recuperación Malvinas. Tal es así que recuerdo que tuvimos una especie de misa de campaña y que simbólicamente el capellán, o sea el cura que iba a bordo, nos entregó una especie de rosario y después de unas palabras de este capellán nos entregaron la famosa chapita, que es la chapita donde están, sería la chapita identificatoria de uno, para el supuesto caso que por las acciones de combate uno caiga herido o de manera mortal para poder ser identificado. Recuerdo que en parte del mensaje de ese capellán, cuando nos dio esa especie de misa de campaña en lo que era el comedor del buque, dijo que a partir de ese momento nosotros teníamos que pensar en que íbamos a defender a la patria, en que si bien es cierto éramos jóvenes, teníamos que asumir las cosas como hombres y que íbamos a una guerra y que en esa guerra si nosotros no nos defendíamos, el enemigo venía con todo ya para hacer lo que se hace en una guerra. O sea que daba a entender que como que uno ahí tenía que dejar de ser humano, porque el que venía enfrente a uno no lo iba a tratar como un ser humano, porque está en juego la vida. Y es eso, la guerra, uno sabe que en fracción de segundo puede salvarse como puede caer muerto, más aún cuando se está enfrentando a un enemigo de la calidad como la que nos tocó enfrentar en esa ocasión. Uno que a pesar de ser un joven argentino, yo en ese momento, bueno, tenía 19 años, yo cumplo edad el 20 de diciembre, pero éramos soldados conscriptos, que jamás nos imaginamos que íbamos a estar tomando parte de una guerra. O sea que fue un hecho fortuito, fue algo que por esas cosas del destino quiso que nosotros nos encontráramos ahí en ese lugar y bueno, y que tengamos que asumir esa responsabilidad que yo pienso que todo argentino bien nacido debería tomarla, más aún cuando está en juego la soberanía de su país. Esto es una cuestión de soberanía, de integridad territorial, de pertenencia. Todo el mundo sabe que las Islas Malvinas son argentinas, inclusive los mismos ingleses. Y por ahí a uno les duele cuando escucha reconocimiento hacia los soldados argentinos de parte del enemigo. Y duele pensar que el enemigo lo está reivindicando a uno, mientras tanto aquí en nuestro país te están constantemente chicañando, despreciando, como que lo nuestro fue una locura, y a uno le duele mucho porque uno ahí en ese momento hace de cuenta como que si estaba vistiendo la camiseta de la selección argentina en un campeonato mundial de fútbol, que justo coincidió también con que estaba el Mundial de España en ese momento, que nosotros ni enterados de lo del Mundial, nosotros estábamos en otra, y la gente acá, bueno, también estaba más pendiente de lo que pasaba en el Mundial de Fútbol que con lo que se estaba viendo allá en Malvinas. Y te duele mucho eso, saber que hay soldados que participaron de la guerra de parte del enemigo que reivindican el valor, el heroísmo del soldado argentino. Por ahí me duele a mí cuando se meten en la misma bolsa a todos los militares por el solo hecho de que hayan vestido un uniforme militar. Y yo por ahí tengo acceso a informaciones, a conferencias de personalidades mundiales
que admiran y destacan la actuación, la participación, la valentía que tuvieron los soldados argentinos en la Guerra de Malvinas. Hola, soy Alejandro Paredes, administrador de este canal Alto Verde Querido Cultural. Y nos volveremos a reencontrar en otro momento cultural, aquí, en Alto Verde Querido Cultural. Hasta entonces.